Necesitas entender algo, Heidi. Este hogar funciona con estructura y la estructura requiere reglas. Mi esposo estaba de pie junto a la isla de la cocina con una sola hoja de papel en la mano, leyéndola como si estuviera dando una presentación corporativa a los accionistas. Yo estaba sentada frente a él, con mi café enfriándose entre mis manos, observándolo con una quietud que había perfeccionado durante 7 años de matrimonio. La luz de la mañana se filtraba por la ventana de nuestra casa en Louisville, proyectando sombras largas sobre la encimera de granito. Y recuerdo haber pensado lo ordinario que se veía todo por un momento que cambiaría mi vida entera para siempre. Me llamo Heidi. Tengo 32 años, y hasta ese martes por la mañana, a principios de octubre, me había convencido de que mi matrimonio era difícil pero manejable, desafiante pero sobrevivible. Trabajaba como contadora senior en Thornwood Manufacturing, una empresa que producía equipos de embalaje industrial para fábricas en todo el Medio Oeste. Era un trabajo estable, exigente durante los cierres trimestrales, pero yo era buena en ello. Había construido algo allí durante 8 años, una reputación de confiabilidad y precisión, una carrera que me importaba, incluso cuando todo lo demás se sentía incierto. Mi esposo Travis trabajaba en ventas farmacéuticas, lo que significaba que viajaba con frecuencia y ganaba bien. Se aseguraba de que yo nunca olvidara cuál de los dos ingresos era mayor, aunque la brecha entre nuestros salarios no era tan significativa como a él le gustaba insinuar. Sus comisiones variaban enormemente de un trimestre a otro, mientras que mi salario estable proporcionaba el cimiento del que nuestro hogar realmente dependía. Regla número 1, continuó Travis, con una voz medida y tranquila, como si estuviera leyendo artículos de una lista de compras en lugar de dictar condiciones para mi existencia. Todas las compras del hogar por encima de $50 requerían conversación y mi aprobación antes de realizarse. Esto incluía ropa, artículos del hogar y cualquier gasto personal. Parpadeé, pero no dije nada. Llevábamos 7 años casados, 9 años juntos en total. En ese tiempo, había visto al hombre del que me enamoré transformarse lentamente en alguien a quien apenas reconocía. Los cambios habían sido tan graduales, tan cuidadosamente disfrazados de preocupación o practicidad o amor, que a menudo me preguntaba si me lo estaba imaginando. Pero sentada allí, escuchándolo recitar reglas para mi comportamiento como si yo fuera una empleada, recibiendo un plan disciplinario, ya no podía fingir que todo era normal. Regla número 2. La cena se servirá a las 6:30 cada tarde cuando yo esté en casa. Las excepciones a este horario requieren aviso previo y una razón válida que yo evaluaré. Travis siempre había sido particular con las cosas. Cuando empezamos a salir, me pareció encantador, incluso atractivo. Sabía exactamente lo que quería de la vida. Tomaba decisiones rápida y confiadamente y parecía tener todo resuelto de una manera que impresionaba a mi yo más joven. Yo tenía 23 años cuando nos conocimos en la fiesta de cumpleaños de una amiga, recién salida de la universidad y todavía descubriendo quién era y qué quería. Él tenía 28, ya establecido en su carrera, seguro de sus opiniones, y me eligió a mí. En ese momento, eso me pareció todo lo que necesitaba. Regla número 3. La sala y la cocina deben quedar limpias y ordenadas antes de ir a dormir cada noche, sin importar lo cansada que estés o qué circunstancias surjan durante el día. Espero despertarme con una casa ordenada. La lista continuó, cada regla entregada con la misma autoridad tranquila. La regla número 4 abordaba mis elecciones de ropa para eventos sociales, exigiendo su aprobación antes de que yo usara algo que él considerara inapropiado. La regla número 5 dictaba con qué frecuencia podía visitar a mi madre, que vivía a 40 minutos, en Frankfurt, limitándome a 2 veces al mes a menos que recibiera un permiso especial. La regla número 6 me obligaba a informarle de cualquier compañero de trabajo masculino con el que interactuara con regularidad, proporcionando nombres y la naturaleza de nuestras relaciones profesionales. La regla número 7 exigía que respondiera sus mensajes de texto dentro de 15 minutos durante el horario laboral. Para la regla número 10, algo dentro de mí se había quedado muy quieto. No era ira, todavía no. Era más bien como el momento previo a una tormenta. Cuando baja la presión del aire y todo se vuelve antinaturalmente silencioso, cuando los pájaros dejan de cantar y el viento muere hasta quedar en nada. Había pasado años poniendo excusas a su comportamiento, diciéndome que todo matrimonio requiere compromiso, que su necesidad de control venía de ansiedad o heridas de la infancia o simplemente de querer lo mejor para nosotros. Pero escuchándolo enumerar 15 maneras distintas en las que yo debía modificar mi existencia para adaptarme a sus preferencias, finalmente escuché lo que había estado diciendo todo el tiempo. No era su compañera,
Era un problema que debía gestionarse. Regla número 15, concluyó Travis, dejando la hoja sobre la encimera con evidente satisfacción por su propia minuciosidad. Todas las decisiones del hogar que afecten nuestro espacio compartido o la rutina diaria se tomarán en conjunto con mi aprobación final en cualquier asunto en el que no estemos de acuerdo. Me miró entonces, esperando mi respuesta con una expresión de agradable expectativa. Su rostro parecía casi amistoso, como si acabara de proponer un destino de vacaciones o sugerir un nuevo restaurante para cenar. En lugar de haber entregado un manifiesto para mi completa subordinación, estudié sus rasgos, la cara que había besado miles de veces, la cara junto a la que una vez creí que envejecería y sentí que algo fundamental se desplazaba profundamente en mi pecho. ¿Puedo agregar solo una cosita?, pregunté en voz baja, con una voz firme pese a mi corazón acelerado. Travis inclinó ligeramente la cabeza, sorprendido, pero claramente no molesto por mi tono cooperativo. Probablemente esperaba gratitud por sus esfuerzos organizativos, o tal vez objeciones llorosas que pudiera descartar fácilmente como una reacción emocional exagerada. Una simple petición de participar en el proceso debió parecerle perfectamente inofensiva. Por supuesto, dijo con generosidad, abriendo las manos en un gesto de apertura. El matrimonio se trata de asociación, después de todo. Quiero que te sientas incluida en esto. La ironía de esa frase quedó suspendida entre nosotros como el humo de un incendio que ninguno de los dos había reconocido que estaba ardiendo. Tomé una respiración lenta y, en ese instante, tomé una decisión que eventualmente desmantelaría todo lo que él había construido con tanto cuidado. Aún no sabía cómo se desarrollaría todo, cómo su sistema meticulosamente construido de control se desmoronaría pieza por pieza, o cómo finalmente encontraría el camino de regreso a mí misma después de años de estar perdida. Solo sabía, con una certeza repentina y absoluta, que había terminado de interpretar un papel para el que nunca había hecho audición. Lo que Travis no entendía, lo que no podía comprender desde su posición de autoridad asumida, era que el control solo funciona cuando alguien acepta ser controlado. Y sentada en nuestra cocina, esa mañana de octubre, viéndolo admirar su propio reflejo en la ilusión de poder que había creado, me di cuenta de que había dejado de aceptar hacía mucho tiempo. Simplemente había tenido demasiado miedo de decirlo en voz alta. Ese miedo terminó con su regla número 15. Las reglas, por supuesto, no habían aparecido de la noche a la mañana. Nada en mi matrimonio había sucedido de repente. Todo se había infiltrado lentamente, como el agua que se filtra por las grietas de un cimiento, invisible, hasta que de pronto toda la estructura queda comprometida y amenaza con colapsar. Cuando intento rastrear el inicio del control de Travis, me pierdo en una neblina de pequeños momentos que parecían insignificantes entonces, pero que ahora revelan que eran la base deliberada de algo mucho más oscuro. En nuestro primer año de matrimonio, Travis sugirió que dejara de usar un vestido rojo en particular porque le parecía demasiado revelador para una mujer casada. Recuerdo haberme reído en ese momento, pensando que era tierno que se sintiera protector. ¿Qué le importara lo suficiente nuestra relación como para tener opiniones sobre cómo me presentaba ante el mundo? Doné el vestido a una tienda de segunda mano, sin discutir de verdad, diciéndome que era algo pequeño, que no valía la pena pelear por eso. Era solo un vestido. En nuestro segundo año juntos, mencionó casualmente durante una cena que mi amiga Brianna parecía una mala influencia para mí. Era demasiado ruidosa, dijo, demasiado opinativa, demasiado rápida para cuestionar las cosas. Notaba que yo siempre parecía más difícil de tratar, después de pasar tiempo con ella, más discutidora, menos complaciente. Lo dijo con preocupación en la voz, como si le inquietara mi bienestar, en lugar de sentirse amenazado por mi conexión con alguien que me animaba a tener pensamientos propios. Vi a Brianna con menos frecuencia después de esa conversación. Era más fácil que discutir. Para nuestro tercer año de matrimonio, ya no la veía en absoluto. Ella envió tarjetas de cumpleaños por un tiempo y luego dejó de hacerlo. Me dije que simplemente nos habíamos distanciado, como a veces pasa con las amistades adultas. No me permití reconocer que Travis la había podado cuidadosamente de mi vida como un jardinero, cortando las ramas que bloqueaban su vista preferida. Las sugerencias se convirtieron en preferencias con el tiempo. Las preferencias se convirtieron en expectativas, y las expectativas terminaron convirtiéndose en reglas, aunque nunca se llamaron así hasta ahora. Travis tenía un don para presentar el control como preocupación, para hacer que las restricciones sonaran como protección, para disfrazar demandas como peticiones razonables de un esposo amoroso. Cuando insistía en revisar nuestras finanzas, él solo cada mes, era porque quería protegerme del estrés. Cuando cuestionaba mis amistades con compañeros de trabajo hombres, era porque se preocupaba por mi reputación profesional en una empresa que quizá no entendiera relaciones inocentes. Cuando criticaba mi cocina, mi orden, mi administración del tiempo, mis elecciones de ropa o entretenimiento o temas de conversación,
Siempre lo hacía con una sonrisa suave y la seguridad paciente de que solo intentaba ayudarme a convertirme en la mejor versión de mí misma. Mi madre notó lo que estaba pasando antes que yo. Siempre tuvo ojos agudos para el problema, incluso cuando yo me negaba a verlo. Durante una de mis visitas cada vez más raras a su casa en Frankfurt, se sentó frente a mí en su vieja mesa de cocina, la misma donde yo había hecho tareas de niña, y me estudió con la atención que solo poseen las madres. «Te ves más pequeña, de alguna manera», dijo en voz baja, con las manos alrededor de una taza de té que hacía rato se había enfriado. Me reí y me toqué el abdomen pensando que hablaba de mi peso. Que Travis vigilaba con comentarios sutiles sobre las porciones y sugerencias de que tal vez me sentiría mejor conmigo misma si bajaba unos kilos. Su madre había sido delgada, me recordaba a menudo. Su hermana cuidaba mucho lo que comía. Las mujeres de su familia se enorgullecían de su apariencia, pero mi madre negó lentamente con la cabeza, sin apartar sus ojos de mi rostro. No tu cuerpo, cariño. Tu espíritu, tu presencia. Antes llenabas una habitación cuando entrabas. Tenías energía, luz. Ahora apenas ocupas tu propia silla. Te disculpas antes incluso de hablar. Esa no es la hija que crié. Desestimé su preocupación con una facilidad ensayada, como había aprendido a desestimar cualquier observación que amenazara la narrativa cuidadosamente construida que me permitía sobrevivir en mi matrimonio. Mi madre era anticuada, me dije al volver a casa. No entendía las relaciones modernas. No conocía a Travis como yo. No podía ver cuánto me amaba, cuánto trabajaba para cuidar de nuestra familia, cómo sus sugerencias buscaban ayudar y no dañar. Pero tenía razón. Yo me había vuelto más pequeña. Mi voz se había vuelto más baja año tras año. Mis opiniones, menos y más cuidadosamente filtradas. Mi presencia en mi propia vida se había reducido a una sombra de la mujer que una vez fui. Travis no había logrado esa transformación mediante violencia u obvia crueldad, nada que yo pudiera señalar y nombrar como abuso. Lo había hecho con 1000 cortes diminutos, cada uno tan pequeño que apenas notaba el sangrado hasta que miré un día hacia abajo y comprendí que casi había desaparecido por completo. En el trabajo, mantenía una versión diferente de mí misma, aunque incluso esa versión se había apagado con los años. Mis colegas en Thornwood Manufacturing me conocían como competente y confiable, a veces graciosa, cuando el estrés de los informes financieros trimestrales exigía algo de ligereza. Mi supervisora, una mujer llamada Deborah que llevaba más de 2 décadas en la empresa, había mencionado más de una vez que veía potencial de liderazgo en mí. Me animaba a postular ascensos, a hablar más en reuniones, a tomar proyectos que mostraran mis habilidades. Yo siempre desviaba esos comentarios con humor autocrítico, no porque no quisiera avanzar, sino porque sabía instintivamente que Travis vería cualquier promoción como una amenaza a su posición en nuestro matrimonio. Su identidad dependía de ser más exitoso que yo, de ganar más dinero, de tener la carrera que importaba, mientras la mía quedaba segura en un segundo plano. Él lo dejó dolorosamente claro cuando me ofrecieron un puesto de líder de equipo 2 años después de casarnos. El aumento era modesto pero importante y el rol ampliaría mis responsabilidades de una manera que me emocionaba de verdad. Volví a casa esa noche lista para celebrar, con una botella de vino en la mano y la alegría burbujeando en el pecho. Había trabajado tanto por esa oportunidad y por fin alguien lo había notado. Travis escuchó mi noticia con una quietud extraña que debió advertirme. Luego empezó a hacer preguntas, con una voz suave y aparentemente razonable. ¿Cuántas horas adicionales requeriría el puesto? ¿Habría viajes? ¿Quién se encargaría de preparar la cena si yo de pronto estaba tan ocupada e importante en el trabajo? ¿Quién mantendría la casa funcionando correctamente? ¿Había considerado cómo afectaría esto a nuestra relación, a nuestros planes de formar una familia algún día, a nuestra vida juntos? Para el final de esa conversación, me convencí de que la promoción no valía la pena por la disrupción que causaría. Rechacé el puesto a la mañana siguiente, citando razones personales que no expliqué, y vi apagarse algo en los ojos de Deborah que reconocí como decepción. Nunca insistió para que explicara, pero también dejó de mencionar el potencial de liderazgo durante mucho tiempo. Ese recuerdo volvió con fuerza cuando Travis terminó de leer su lista de 15 reglas. Pensé en todas las oportunidades que había entregado, las amistades que había abandonado, las partes de mí que había enterrado en silencio para mantener la paz en un hogar que nunca se sintió realmente pacífico. Pensé en las palabras de mi madre, en llenar habitaciones, en la mujer que había sido antes de aprender a hacérmelo bastante pequeña para caber en el espacio estrecho de las expectativas de Travis. Las 15 reglas no eran territorio nuevo. Solo era la primera vez que él se atrevía a escribirlas, a formalizar el control que había ejercido durante años por medios más suaves. Tal vez se sintió lo suficientemente seguro como para dejar de fingir. Tal vez finalmente se dio cuenta de que yo no me iría, de que me había vuelto demasiado dependiente, demasiado aislada.
demasiado disminuida para imaginar una vida sin la estructura que él proporcionaba. Fuera cual fuera su razonamiento, cometió un error crítico esa mañana. Creyó que su control era completo y permanente. No se dio cuenta de que siempre había dependido por completo de mi cooperación, de mi disposición a ser controlada, de mi aceptación de su autoridad como algo natural y correcto. Y yo estaba a punto de retirar esa cooperación para siempre. Travis sonrió mientras esperaba mi adición a sus reglas, su postura relajada y confiada, seguro de que lo que propusiera sería pequeño y fácil de descartar o ajustar a su gusto. Había pasado 7 años entrenándome para pedir permiso para enmarcar mis necesidades como súplicas humildes en lugar de exigencias legítimas para aceptar su juicio como definitivo en cualquier tema importante. Esperaba que siguiera el patrón, ofrecer algo inofensivo que él pudiera aprobar con gracia, reforzando así su papel de autoridad benevolente. Me gustaría añadir una regla, dije, manteniendo la voz firme y calmada, igualando su tono profesional. Solo una pequeña adición. Cualquier regla que uno de nosotros cree debe aplicarse por igual a ambos, los mismos estándares, las mismas expectativas, la misma rendición de cuentas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, simples y limpias, casi elegantes en su claridad. Observé el rostro de Travis mientras las procesaba. Vi un breve destello de confusión antes de que su sonrisa regresara, ligeramente tensa en las comisuras. Por supuesto, dijo despacio, asintiendo como si yo hubiera sugerido algo perfectamente razonable que solo se le había olvidado incluir. Eso parece justo. No tengo ningún problema con la igualdad. Creyó que estaba siendo generoso al aceptar. Creyó que demostraba la justicia y razonabilidad que siempre había afirmado tener, pero aún no comprendía lo que realmente estaba diciendo. Las implicaciones de mi regla simple para todo su sistema de control. Sus reglas estaban diseñadas específicamente para limitarme, para restringir mi autonomía, para mantenerme manejable, predecible y dependiente de su aprobación. Si esas mismas reglas se aplicaban a él con igual fuerza, todo su marco colapsaría por el peso de su propia hipocresía. Entonces, si las compras del hogar por encima de $50 requieren conversación y aprobación, continué, tus compras requieren la misma conversación y aprobación por mi parte. Si mis elecciones de ropa necesitan tu evaluación antes de eventos sociales, entonces tus elecciones de ropa necesitan mi evaluación también. Si mis amistades e interacciones con compañeros de trabajo deben ser monitoreadas y reportadas, entonces las tuyas también, con el mismo detalle y la misma transparencia. Si yo tengo que informarte de mi paradero durante el día y pedir permiso para visitar a mi familia, entonces tú tienes que informarme y pedir permiso para tus viajes de trabajo, tus cenas con clientes, tus salidas con colegas. Cada expectativa, cada restricción, cada requisito se aplica a ambos por igual, o no se aplica a ninguno. El silencio que siguió se estiró entre nosotros, espeso de tensión, lleno solo por el zumbido suave del refrigerador y el sonido distante de una cortadora de césped en alguna parte del vecindario. Podía ver a Travis calculando detrás de los ojos, buscando una manera de desestimar mi adición sin contradecir la justicia que acababa de afirmar. Era hábil manipulando, torciendo conversaciones hasta que yo olvidaba lo que había querido al principio. Pero esta vez lo había acorralado con su propia lógica. Heidi, está siendo deliberadamente difícil, dijo por fin, su calma resquebrajándose en los bordes. ¿Sabes qué? No es eso lo que quise decir cuando creé estas pautas. Estoy siendo justa, respondí. Pensé que el matrimonio era asociación. Eso es lo que dijiste hace un momento. Usar sus propias palabras en su contra era un riesgo calculado. Travis no respondía bien a los desafíos y yo había aprendido hacía mucho a evitar la confrontación directa. Su enojo podía ser frío y cortante como un instrumento diseñado para hacerme dudar de mis propias percepciones de la realidad. Pero algo había cambiado de forma fundamental en mí durante la lectura de esas 15 reglas. La mujer que pasaba años acomodándose a sus preferencias, pidiendo perdón por existir y encogida para evitar conflictos, aún estaba dentro de mí. Pero ya no dirigía mis acciones. Otra parte de mí había tomado el control, la parte que mi madre recordaba, la parte que antes llenaba habitaciones con energía y luz. Travis se levantó de golpe, apartándose del taburete con tanta fuerza que se arrastró ruidosamente sobre el suelo de azulejos. Esta conversación termina por ahora, anunció con voz dura. Lo hablaremos esta noche cuando hayas tenido tiempo de pensar con más claridad sobre lo que estás diciendo. Era una táctica familiar. Cuando el control directo no funcionaba, recurría a la condescendencia, insinuando que cualquier desacuerdo por mi parte era prueba de confusión o inestabilidad emocional que se me pasaría. Durante años, esa estrategia había funcionado a la perfección. Yo pasaría horas dudando de mí misma, repasando la conversación, encontrando todas las maneras en que quizás había sido irrazonable. Al final, me disculparía por exagerar y aceptaría lo que él había exigido,
agradecida por su paciencia con mis limitaciones emocionales. Pero estaba profundamente cansada de seguir ese guión. Ya me había robado años de vida. Tómate todo el tiempo que necesites, dije, sin moverme de mi asiento. Pero mi regla se mantiene. Si quieres 15 reglas para este matrimonio, se aplican a los dos por igual y sin excepción. De lo contrario, no hay reglas en absoluto. Esa es mi única condición. Travis me miró, y por primera vez en todo nuestro matrimonio, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. No era solo ira, aunque la ira estaba ahí debajo. Era miedo, crudo, inesperado, mal disimulado. Tenía miedo de mí, de esta versión de mí que hablaba con calma y no se doblaba. Todo su sentido de seguridad e identidad dependía de mi obediencia constante, y yo acababa de dejar claro que mi obediencia ya no era algo con lo que pudiera contar. Salió de la cocina, sin decir otra palabra, y escuché sus pasos pesados en las escaleras hasta nuestro dormitorio, donde cerró la puerta con firmeza. Me quedé sola en la isla, con mi café frío, el corazón martillándome las costillas, pero las manos perfectamente firmes. Y comprendí con claridad repentina que acababa de cruzar una línea que no podía descruzarse. Las reglas ya no lo salvarían. Su sistema cuidadosamente construido siempre había dependido de que yo aceptara términos desiguales, de que creyera que su autoridad era natural y mi sumisión razonable. Al exigir igualdad, había expuesto la injusticia fundamental en el corazón de todo lo que él había construido. No podía mantener 15 reglas diseñadas para restringirme, mientras aceptaba que esas mismas reglas se le aplicaran a él. Todo el marco tendría que abandonarse, o tendría que admitir abiertamente que creía merecer un poder sobre mí que yo no merecía sobre él. Aún no sabía qué vendría después. No sabía si escalaría hacia la ira, si se refugiaría en el silencio frío o si intentaría negociar un compromiso que preservara su control esencial mientras aparentaba concederme algo. Pero sí sabía, con una certeza que se asentó en mis huesos y no se movería, que finalmente había dejado de aceptar participar en mi propio empequeñecimiento. Pasara lo que pasara, lo enfrentaría como mi yo completo, presente. Ya no dispuesta a desaparecer por la comodidad o conveniencia de nadie más. Mi única regla había agrietado los cimientos de su control. Ahora me mantendría firme y observaría con atención que se derrumbaba. Los días siguientes a mi ultimátum fueron extraños y tensos, llenos de silencios que se sentían como una respiración contenida antes de una confrontación inevitable. Travis no mencionó las reglas de nuevo de manera directa, pero podía sentirlo observándome constantemente, calculando, buscando señales de debilidad o arrepentimiento que indicaran que estaba lista para retroceder. Había construido su comprensión de nuestro matrimonio sobre la suposición de que yo siempre terminaría cediendo, y mi negativa esta vez la había desequilibrado de un modo que ninguno de los dos entendía por completo todavía. Ya iba a trabajar cada mañana a Thornwood Manufacturing y volvía cada tarde a un hogar que se sentía distinto, como si las paredes mismas contuvieran el aliento. Travis se mantenía civil, pero distante, hablándome solo lo necesario, con palabras cortas, cuidadas y sin calidez. Reconocí ese comportamiento de conflictos anteriores, la retirada fría con la que me castigaba. El silencio diseñado para hacerme sentir aislada y ansiosa hasta que yo me disculpara y trabajara desesperadamente para restablecer la conexión. Antes, ese trato me habría hecho entrar en pánico en cuestión de horas. Habría pasado noches sin dormir, analizando cada palabra, ensayando disculpas por delitos que no podía nombrar. Me habría acercado a él con cautela, ofreciendo compromisos, desesperada por arreglarlo. Su silencio era un arma y siempre había funcionado, pero algo había cambiado en la arquitectura de mi mente. Ya no me sentía desesperada por su aprobación. Me sentía clara sobre lo que necesitaba, clara sobre lo que merecía, clara sobre que su silencio era su problema, no el mío. En la oficina, me descubrí trabajando con una concentración que no había sentido en años. Los números que antes eran tediosos se volvieron interesantes. Los problemas frustrantes se volvieron rompecabezas que yo podía resolver. Me quedé hasta tarde una noche para terminar una conciliación compleja que llevaba tiempo en mi escritorio. No porque alguien me lo pidiera, sino porque yo quería verla terminada correctamente. Cuando conduje a casa por las calles oscuras, sentí algo familiar en el pecho y tardé unos minutos en identificarlo, satisfacción. Débora notó el cambio durante nuestra reunión semanal ese viernes. Se recostó en su silla y me observó con curiosidad, las gafas subidas en su cabello plateado. «Te noto diferente últimamente», dijo con cuidado. «Más presente, más involucrada. ¿Cambió algo?» Sonreí, pero no ofrecí una explicación. ¿Cómo decirle que había pasado 7 años borrándome para complacer a un hombre insaciable y que por fin había decidido dejar de hacerlo? En lugar de explicar, le pregunté por oportunidades de ascenso. Sus cejas se alzaron con sorpresa y luego vi aparecer un placer genuino. Me preguntaba cuándo ibas a preguntar por eso, dijo con una sonrisa.
El próximo trimestre se abrirá un puesto de analista senior cuando Gregory se jubile. Creo que serías una candidata excelente. De hecho, lo he pensado durante años. 2 o 3 años antes, habría construido razones para rechazarlo, anticipando las objeciones de Travis incluso antes de oírlas. Ahora solo asentí y le pedí que me mantuviera al tanto del proceso. La decisión sería mía, basada en lo que yo quería, no en lo que alguien permitiera. Esa noche volví a casa y encontré a Travis esperándome en la sala. La lista de 15 reglas estaba extendida sobre la mesa de centro. Me miró con una expresión rara, incierta, casi vulnerable. He estado pensando, dijo despacio, controlando la voz, en lo que dijiste el otro día sobre la aplicación igualitaria. Dejé mi bolso y me quedé de pie cerca de la entrada, dándole espacio pero manteniendo mi distancia. Algunas reglas quizá deban ajustarse, admitió, y parecía costarle. Puede que haya sido demasiado rígido en mi enfoque. Era un territorio nuevo. En 7 años juntos podía contar con una mano las veces que Travis admitió equivocarse. Su identidad estaba hecha de certeza. Le costaba reconocer cualquier falla. Mi primer impulso fue alivio, una esperanza temblorosa de que pudiera haber reflexión real. Pero había aprendido a desconfiar de la esperanza. Me había mantenido atrapada durante años. ¿Qué reglas, específicamente, ajustarías? Pregunté neutral. Travis señaló vagamente el papel. Las de tu ropa, quizá. Eso pudo ser excesivo. Y los límites para visitar a tu madre. Puedo ver cómo eso se percibió como control. Me estaba ofreciendo migajas, me di cuenta. Concesiones pequeñas en cosas periféricas para que yo abandonara mi insistencia en la igualdad. Era una táctica de negociación, ceder un poco en lo que no importa para ganar en lo esencial. ¿Y la regla 1? Pregunté. La supervisión financiera, que exige tu aprobación para cualquier compra mía. Su mandíbula se tensó. Esa es importante para la estabilidad, entonces se aplica igual, dije. Cada compra tuya de más de $50 requiere discusión y aprobación por mi parte. Tus cenas con clientes, tus palos de golf nuevos, tus gastos de viaje. Todo. La vulnerabilidad desapareció de su rostro y apareció lo familiar. Estás siendo completamente irrazonable. Estoy siendo consistente, respondí. Tú aceptaste que las reglas debían aplicarse por igual. O se aplican o no existen. No hay término medio. Travis se levantó abruptamente. Esto no es lo que quise decir cuando acepté y tú lo sabes. Estás torciendo mis palabras para hacerme quedar como controlador. ¿Qué quisiste decir entonces? Pregunté, genuinamente curiosa. Explícame por qué deberían aplicarse distinto. Ayúdame a entender. Abrió la boca, la cerró, se quedó mirándome. No podía decirlo en voz alta, sin revelar la injusticia de fondo. Estás intentando manipular esta situación, dijo por fin, tenso. Estás dándole la vuelta para hacerme ver como el villano. Tus palabras te hacen ver irrazonable, contesté. Yo solo te hago responsable de ellas. Si la igualdad es manipulación, ¿qué dice eso de tus reglas originales? Travis avanzó hacia mí y por un segundo sentí el viejo miedo condicionado, pero no retrocedí. Me mantuve firme y lo miré a los ojos. Algo en mi expresión lo detuvo. Esto no ha terminado, dijo, y sonó como declaración y amenaza. Lo sé, respondí. Pero mi posición no va a cambiar. Me pasó rozando con brusquedad, tomó las llaves y salió. Escuché el motor, la grava saltando cuando aceleró demasiado por la calle. Me quedé sola con mi corazón acelerado. Caminé a la mesa, miré la lista, 15 ítems, numerados, cada uno una porción de mi autonomía que intentó reclamar. La leí otra vez, pero esta vez no sentí obligación. Sentí algo más cercano a la lástima. La doblé con cuidado y la guardé en mi bolso. Luego me serví una copa de vino tinto y me senté a pensar con claridad sobre mis siguientes pasos. Travis no volvió hasta pasada la medianoche. Lo escuché entrar tambaleándose, claramente ebrio, y meterse en el cuarto de invitados. Me quedé despierta un rato, escuchándolo acomodarse, y sentí algo inesperado, alivio, un alivio profundo. Por primera vez en años, no estaba angustiada por su humor ni ensayando disculpas. Solo estaba presente en mi vida, en mi cama, respirando mi aire sin pedir permiso. El silencio de la casa se sintió pacífico. La mañana siguiente trajo otra confrontación. Travis salió del cuarto de invitados ojeroso y con resaca. Hizo café sin hablarme. Yo seguí mi rutina como si nada. Cuando rompió el silencio, su voz era áspera. Creo que deberíamos ver a un consejero matrimonial, dijo, evitando mirarme. Alguien profesional que nos ayude a resolver esto. Consideré su sugerencia con cuidado. La terapia podía ser una reconciliación real, o podía ser un arma, un intento de reclutar autoridad profesional para validar su perspectiva y empujarme a someterme. Había leído historias de mujeres a quienes sus parejas controladoras les usaban la terapia en contra. Estoy abierta a la terapia, dije por fin, pero con una condición, yo elijo al terapeuta. Sus ojos se entrecerraron. ¿Por qué tú? Porque no confío en ti para elegir a alguien realmente imparcial, respondí con honestidad. Has pasado años convenciendo de que tu perspectiva es la única válida. Necesito a alguien que vea las dos partes. Su cara se enrojeció, pero controló la voz. Bien,
Elige tú otra concesión, otra grieta en su autoridad. Yo buscaría a alguien especializado en reconocer control, manipulación y desequilibrios de poder. Iría de buena fe, esperando que Travis pudiera cambiar, pero no abandonaría mi límite. Pasara lo que pasara en ese consultorio, mi regla seguiría, las reglas se aplican por igual o no existen. La terapeuta que encontré venía muy recomendada por una colega cuya hermana había escapado de un matrimonio abusivo. Se llamaba Raslyn y se especializaba en parejas con desequilibrios de poder y control coercitivo. Cuando llamé para agendar, hizo preguntas cuidadosas y escuchó con atención. Al terminar, me sentí cautelosamente optimista. Nuestra primera sesión quedó para el jueves siguiente por la tarde. Mientras tanto, Travis y yo vivíamos en una tensión frágil. No mencionaba la lista, pero probaba mis límites con críticas sutiles, un comentario sobre mi ropa, una pregunta sobre mi paradero que sonaba a vigilancia, un suspiro por una cena 10 minutos tarde. Cada vez, yo respondía con calma y firmeza, sin justificarme. Algo interesante comenzó a ocurrir. Sin el peso constante de sus expectativas, descubrí energía que había olvidado. Empecé a levantarme más temprano para hacer ejercicio, por primera vez en años. Le escribí a Brianna, la amiga, que había perdido por sus insinuaciones, y me sorprendió lo cálida que fue al recibirme de nuevo. Empecé a aceptar invitaciones de compañeros de trabajo que antes rechazaba, y empecé a decir no a demandas de Travis que antes habría aceptado sin pensar. Me estaba reconstruyendo, ladrillo por ladrillo, desde adentro. Travis observaba estos cambios con alarma creciente. Entendía instintivamente que mi fuerza e independencia amenazaban todo lo que él había establecido. Su control dependía de mi debilidad y aislamiento. A medida que eso cambiaba, su poder se evaporaba como niebla al sol. La noche anterior a la primera sesión, hizo un intento desesperado final. Se acercó mientras yo leía en el dormitorio, con una expresión ensayada de humildad. Sé que no he sido un esposo perfecto, dijo en voz baja, sentándose al borde de la cama. Sé que a veces puedo ser controlador sin querer, pero todo lo que he hecho ha sido porque te amo, porque quiero proteger lo que construimos. Lo miré. Parte de mí quería creerlo, pero otra parte, despierta por fin, reconocía el truco, no estaba disculpándose por el daño. Estaba justificándolo con buenas intenciones. Si de verdad me amaras, dije suavemente, no sentirías la necesidad de controlarme. El amor no requiere 15 reglas. Su rostro se quedó inmóvil y vi la máscara resbalar un instante. Furia, rabia por perder el control. Luego la máscara volvió. Veremos qué dice la terapeuta sobre todo esto, respondió, frío. Era una amenaza disfrazada de aceptación. Creía que podía manipular la terapia, encantar a Raslyn y hacerme pasar por irracional. No entendía que yo la había elegido precisamente por su capacidad de ver lo que él hacía. Dejé mi libro y lo miré de frente. Sí, dije calmada. Eso haremos. Esa noche dormí con más paz que en meses. Pase lo que pase, ya no peleaba sola. Había recuperado mi voz, fijado mi límite y me negaba a soltarlo. La mujer que había aceptado desaparecer ya no existía. En su lugar estaba alguien dispuesta a ocupar espacio, a hacer ruido cuando fuera necesario, a exigir sin disculpas que la traten como igual. Travis había construido su reino sobre mi silencio. Ahora estaba a punto de descubrir qué ocurre cuando ese silencio se termina. Mi única regla se había convertido en mi cimiento, y estaba aprendiendo que los cimientos pueden sostener estructuras completamente nuevas cuando las viejas se derrumban. Nuestra primera sesión con Raslyn comenzó con presentaciones cuidadosas y una revisión de confidencialidad. Travis llevaba su expresión más encantadora, la que usa con clientes y colegas. Yo lo observé actuar profesionalismo y me pregunté si ella veía a través del cómo yo ya lo hacía. Raslyn pidió que cada uno describiera la relación desde su perspectiva sin interrupciones. Travis habló primero, pintando un matrimonio generalmente feliz con dificultades de comunicación recientes. Mencionó mis ambiciones profesionales como posible fuente de tensión. Sugirió que teníamos expectativas diferentes sobre responsabilidades domésticas y expresó preocupación porque yo me había vuelto distante. Cuando llegó mi turno, hablé simple y directamente. Le conté sobre la lista de 15 reglas y leí varias en voz alta del papel que guardé. Describí los años de control creciente, la erosión de amistades, autonomía y sentido de mí misma. Expliqué mi único límite y la reacción hostil de Travis. No exageré. Dije la verdad. Raslyn escuchó con neutralidad profesional, hizo preguntas y tomó notas. Cuando terminamos, guardó silencio un momento y luego miró a Travis. ¿Puedes contarme más sobre estas reglas que creaste para el hogar? Preguntó con curiosidad calma. Travis se removió incómodo. Eran más bien pautas que reglas, dijo rápido. Sugerencias para gestionar la casa mejor, Heidi las describió como requisitos, observó Raslyn. Dijo que se las presentaste como expectativas no negociables.
Está exagerando, respondió Travis, pero ya había tensión en la voz. Solo intentaba traer estructura. Raslin asintió y escribió algo. ¿Y cuando Heidi pidió que se aplicaran por igual a ambos, cómo te hizo sentir? La pregunta lo descolocó. Pausó, buscando la respuesta correcta. Sentí que se burlaba, admitió al fin. Como que no se tomaba en serio mis preocupaciones. ¿Qué preocupaciones buscabas abordar con estas pautas?, preguntó Raslin. Travis hizo un gesto vago. La estabilidad, lo predecible, mantener límites apropiados, expectativas. ¿Límites para quién específicamente?, insistió Raslin, suave pero firme. La pregunta quedó suspendida. Yo vi el horror en su rostro al comprender que ella lo estaba llevando a revelar lo que nunca había tenido que examinar, que sus reglas nunca fueron para ambos. Eran para mí. Tras un silencio largo, Raslin dijo, creo que lo que Heidi ha pedido es razonable. Si una expectativa es lo bastante importante para imponerse a una persona en el matrimonio, lógicamente debería aplicarse a ambas por igual. Si no, no es un acuerdo compartido. Es una demanda de una persona a otra. La máscara de Travis se cayó. Eso es exactamente lo que ella quiere que piense, dijo, con la voz subiendo de rabia contenida. Ella ha manipulado esto para que yo parezca el irrazonable. Raslin se mantuvo tranquila. ¿Puedes darme un ejemplo específico de su manipulación? Él no pudo. En esa sala, con una profesional entrenada como testigo, sus tácticas eran transparentes. La sesión siguió, pero la verdad ya estaba establecida. Raslin identificó el patrón con claridad y no tuvo miedo de nombrarlo. Al salir, Travis estaba furioso y yo respiraba más libremente que en años. En el coche, él explotó, esa mujer claramente está sesgada contra los hombres. Tú la condicionaste antes de entrar, le dije la verdad, respondí mirando por la ventana. La verdad no es veneno, Travis. Tu versión retorcida, escupió él. Exagerada para que tú quedes como víctima. Me giré y dije palabras que llevaba años cargando, no digo que sea víctima. Fui una compañera que aceptó un trato profundamente injusto por años porque te amaba y quería que funcionara. Pero se acabó. O somos iguales o no somos nada. Esas son las dos opciones. El silencio después fue absoluto. Travis miró la carretera, los nudillos blancos en el volante. Y lo vi entender por fin, su control había terminado, no porque yo me hubiera ido físicamente, sino porque dejé de cooperar con su sistema. Condujimos sin hablar. Al llegar, él se fue al cuarto de invitados y cerró la puerta. Lo escuché hacer llamadas esa noche, buscando aliados. Yo lo dejé. Ya no me interesaba controlar su comportamiento, como tampoco toleraba que controlara el mío. Podía llamar a quien quisiera y decir lo que necesitara. La verdad seguiría siendo verdad y mi límite seguiría siendo mi límite. Las semanas siguientes trajeron la lenta y dolorosa disolución de nuestro matrimonio. Consulté a una abogada de divorcio, una mujer aguda y experimentada llamada Janiva, especializada en separaciones de alto conflicto con parejas controladoras. Documenté todo, guardé comunicaciones y me preparé para la batalla. Travis lo intuyó y empezó sus propias maniobras. Pero ya estaba debilitado, sus tácticas se veían y había testigos profesionales que entendían lo que había hecho durante años. La segunda sesión con Raslin confirmó el patrón. Ella identificó múltiples señales de control coercitivo y recomendó terapia individual para Travis. Él se negó, la acusó de sesgo e incompetencia y se fue antes de terminar. Fue la última vez que fuimos juntos. Cuando presenté los papeles de divorcio 2 semanas después, Travis se sorprendió de verdad. Una parte de él seguía creyendo que yo cedería, que volvería a ser la mujer complaciente. Los documentos le demostraron que mi límite no era negociación, era una línea absoluta. Su respuesta fue predecible, amenazas de ruina financiera y humillación social, promesas de batallas de custodia por hijos que no teníamos, historias elaboradas para pintarme inestable, intentos de poner a mi familia en contra. Mi madre vio a través de él de inmediato. Nada funcionó porque el control necesita cooperación y yo había dejado de cooperar para siempre. El proceso tomó 8 meses difíciles. Fue agotador, pero tenía a Janiva luchando por mí. A Débora, que me ascendió a analista senior en el periodo más duro. Y me dijo en privado que siempre supo que yo era capaz de más. Tenía a Brianna ayudándome a encontrar apartamento y a mudarme cuando Travis estaba de viaje. Tenía a mi madre conduciendo desde Frankfurt varias veces para sostenerme la mano. Tenía una comunidad que Travis había intentado aislarme y todos aparecieron cuando los necesité. El día que el divorcio se finalizó, me quedé afuera del juzgado, en el centro de Louisville, con el sol otoñal tibio en la cara. Y sentí algo que había olvidado que era posible, me sentí yo misma otra vez, entera, presente, real. En los meses y años siguientes, la vida cuidadosamente construida de Travis se desmoronó. Sin mí para controlar, su disfunción se volvió visible. Su rendimiento en ventas cayó. Colegas notaron su volatilidad. Sus amistades se marchitaron. Dentro de 18 meses del divorcio, le pidieron que dejara su empresa por problemas de desempleo
desempeño interpersonales. Supe por conocidos que su comportamiento controlador hacia colegas mujeres se volvió imposible de ignorar. Se mudó a otra ciudad buscando empezar de cero con gente que no conociera su historial. Esperé, sin mucha convicción, que reflexionara y cambiara, pero sospecha que buscaría nuevas personas a quienes controlar. Ya no era mi problema. A menudo pensaba en el momento que cambió todo. Sentada en la isla de la cocina, un martes cualquiera, escuchando 15 reglas diseñadas para restringir mi existencia. Pedí añadir una cosa pequeña: las reglas se aplican por igual a ambos. Eso fue todo. Esa exigencia de justicia expuso 7 años de injusticia, rompió su cimiento de control y me puso en camino de regreso a mí misma. Descubrí que siempre había tenido poder para exigirlo. Las reglas solo funcionaban porque yo aceptaba seguirlas. El control solo existía porque yo participaba en ser controlada. Cuando retiré mi cooperación, todo colapsó. Era frágil desde el principio, sostenido por mi silencio, mi miedo y mi esperanza equivocada de que obedecer me ganaría el amor que quería. Ya no estaba en silencio, ya no tenía miedo, y aprendí que el amor real nunca te pide que desaparezcas. Mi apartamento ahora es pequeño, pero completamente mío, decorado a mi gusto, organizado con mis sistemas. Me despierto cada mañana en una vida que elegí, con trabajo que considero significativo y relaciones que valoro. Visito a mi madre con frecuencia, hago senderismo con Briena casi todos los fines de semana y acepto oportunidades de liderazgo en Cornwall. Vuelvo a llenar habitaciones cuando entro. Ocupo espacios sin disculparme. Respiro mi aire libremente. Mirando atrás, entiendo que las 15 reglas de Travis nunca fueron sobre gestión del hogar o armonía, sino sobre su necesidad desesperada de sentirse poderoso en un mundo que le recordaba sus limitaciones. Yo era conveniente, disponible y dispuesta a ser controlada. Hasta que, de repente y para siempre, dejé de serlo. Mi regla pequeña salvó mi vida. No de forma dramática, sino a través de una revolución interna, negarme a ser disminuida. Puse un límite y lo sostuve, y descubrí que era mucho más fuerte de lo que me había atrevido a creer. Travis me quería pequeña y manejable. Yo elegí crecer. Y al final, esa elección simple bastó para romper lo que me retenía y construir algo nuevo y hermoso. A veces, el acto de resistencia más poderoso es negarte a encogerte para caber en las expectativas de alguien más. A veces, un solo límite sostenido puede cambiarlo todo. Mientras escribo esto ahora, cómoda en la vida que luché por recuperar. Pienso en la mujer que fui antes de esa mañana de octubre, la mujer que aprendió a volverse invisible para sobrevivir a su propio matrimonio. Ojalá pudiera volver atrás y decirle que merecía mucho más. Ojalá pudiera mostrarle la vida al otro lado del miedo. Pero sé que tuvo que encontrar su propio camino hacia esa claridad, su propia manera de decir basta. Puse mi límite, esperando resistencia feroz, y encontré libertad. El camino no fue fácil, y las cicatrices tardarán años en sanar del todo. Pero estoy aquí, estoy entera. Soy finalmente y completamente yo misma, y no tengo ninguna intención de volver a encogerme.